de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, y les doy la más cordial bienvenida a la videoconferencia Derecho del Consumidor en el Sector Financiero, dirigida a la ciudadanía en general. El objetivo de la conferencia es conocer los fundamentos de la protección al consumidor en el rubro financiero para comprender su aplicación en las diferentes actividades del sector. Para ver todos estos temas nos acompaña la señorita Rosa Morán Sullón, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú con especialización en Derecho Administrativo. Actualmente, ella labora como especialista legal a cargo del sistema de alertas de consumo del INDECOPI. Antes de dar pase a nuestra expositora, les agradezco su asistencia y puntualidad y les doy la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Rosa. Buenas tardes con todas y todos. Buenas tardes, Ciro, muchas gracias por la bienvenida. Tal como ha mencionado, el día de hoy vamos a hablar sobre algunas bases en relación al derecho de la protección del consumidor en el ámbito financiero. Voy a proyectar mi presentación. ¿Me confirman, por favor, que se visualiza? Sí, perfecto. Sí, sí. Antes de iniciar, quisiera recordarles que tenemos este espacio para absolver sus dudas, para darles algunos comentarios, y siéntanse libres de formular cualquier tipo de consulta que presenten a través de nuestro chat. Me las van a estar derivando para yo poder absolverlas durante el desarrollo de la sesión. Perfecto. Bien, como ya les indicaron, mi nombre es Rosa Morán. Trabajo actualmente en la Dirección de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, que es la autoridad encargada de generar políticas públicas, de dialogar con todos los integrantes del Sistema Integrado de Protección del Consumidor, es decir, proveedores, representantes de consumidores y también otras entidades públicas que, al igual del INDECOPI, velan por proteger los derechos de los consumidores. El día de hoy, el desarrollo de esta sesión se va a dar en un inicio planteando consideraciones generales sobre protección del consumidor. En un segundo momento hablaremos en específico sobre los derechos de los consumidores y los deberes de los proveedores, haciendo una mirada ahí desde una perspectiva del ámbito financiero, y concluiremos hablando de algunos servicios financieros, ¿bien? Para dar una mirada más específica de este sector. En consideraciones generales, quisiera plantearles algunos conceptos, ¿no? En primer lugar, sobre el rol que tiene el INDECOPI en este sistema. Como bien les mencioné, formamos parte de un sistema donde están entidades públicas, entidades privadas, representantes de consumidores. Pero, ¿cuál es el rol que juega el INDECOPI en este sistema? Bien. El INDECOPI cuenta actualmente con 8 competencias relacionadas a diversos aspectos, ¿no? Ya sea en la libre competencia, la fiscalización de la competencia desleal, se llevan también procedimientos concursales, se ven temas de dumping y subsidios relacionados a importaciones, asuntos de propiedad intelectual, derechos de autor, registros de signos distintivos, también temas del sistema de certificación y firmas electrónicas. También vemos asuntos de eliminación de barreras burocráticas a los que se pueden enfrentar los consumidores y, bueno, la ciudadanía en general, en algún trámite o gestión para acceder a los mercados. Y lo que nos trae en este escenario es la protección del consumidor, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que realiza el INDECOPI para proteger a los consumidores cuando se enfrentan a proveedores de este sector? Ya les hablé un poco de este sistema nacional integrado, que nos involucra a todos como sociedad en la protección de los derechos del consumidor. Y bien, les dije también que lo que se ve en la protección de los derechos de los consumidores es una relación de consumo. Y esta relación de consumo es un vínculo que se da entre consumidores y proveedores. Pero partamos de esta base. ¿Quiénes son las y los consumidores? Bueno, son personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales. Es decir, una empresa también podría ser un consumidor, pero vamos a ver características específicas para ello. Que tiene que tratarse de una microempresa, es decir, que tiene un rango determinado de ingresos, que además los productos o servicios que adquiera o contrate no deben estar involucrados al rubro que desarrolla como empresario. Y bueno, adicionalmente en las características de los consumidores vemos que son en beneficio
propio o de su grupo familiar o social, y que se da en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Y cuando hablamos de los microempresarios, veíamos si es que es posible que los productos o servicios que ellos adquieran puedan llevarse para el desarrollo de sus propias actividades, ¿no? Más adelante hablaremos sobre este caso en específico, ya que hay un lineamiento de la Sala de Protección del Consumidor al respecto. ¿Y quiénes son las y los proveedores? Bueno, son personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, y que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, o incluso mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden y en general que suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores. Entonces, estábamos hablando de la relación de consumo. Entonces, ¿cuál es la relación de consumo? Aquel vínculo que se da en este consumidor, cuyas características ya hemos visto, y este proveedor, que también hemos visto en su definición y que obtiene una recompensa económica. Es decir, que este vínculo genera una ganancia o una recompensa para el proveedor o proveedora. Ahora, como bien han visto en genérico, cuando nosotros adquirimos un producto, contratamos un servicio, ¿quién tiene mayor acceso a información sobre ese producto o servicio? Es precisamente el proveedor, quien se encarga de prestarlo, colocarlo en el mercado, quien puede saber características como su funcionamiento, los insumos con los cuales ha sido elaborado, las condiciones bajo las que se rige quizá un servicio que provee en el mercado. Entonces, al tener mayor información sobre ese producto o servicio, se asume que se encuentra en una posición de ventaja frente al consumidor. Y a eso es a lo que llamamos una asimetría informativa. Como vemos en esta imagen que nos representa más o menos, ¿cuál de las dos partes de esta relación de consumo cuenta con mayor información? ¿No? Entonces será un deber del proveedor brindar la información al consumidor para tratar de equilibrar esta relación. Y por eso vamos a hablar más adelante sobre el derecho a la información, cuyo objetivo es precisamente contrarrestar estos efectos de la simetría informativa, y la cual precisamente es necesaria para una adecuada decisión de consumo. Es decir, todos los consumidores y consumidoras al momento de decidir si adquirir un producto o servicio necesita contar con información suficiente y relevante para poder decidir tomar esa decisión. Ahora, ¿cuáles son nuestros derechos como consumidores y cuáles son los deberes de los proveedores? El marco jurídico en el cual se desenvuelve la relación de consumo cuenta con diversa normativa, ¿no? En materia prima, podemos decirlo así, de estas normas está el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Pero para el caso del sector financiero hay muchas normas que regulan distintos aspectos. Tenemos el reglamento de tarjetas de crédito, tenemos normas relacionadas a operaciones específicas en el mercado, las cuales son dadas en el ámbito de las competencias de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Vamos a iniciar aquí con la generalidad que trata Indecopi, ¿no? El derecho a información de manera global. En este sentido, los proveedores deben brindar información, ¿ok? Pero información en general. ¿Qué tipo de información requiere el consumidor? Requiere información que sea oportuna, es decir, que le sea brindada en el momento en que la requiere, ya sea antes de la contratación del servicio o la adquisición de un producto, durante la ejecución ya sea del servicio o durante el uso que el consumidor le puede estar dando a su producto y de forma posterior, es decir, una vez que quizá la relación de consumo ha culminado y quizá también cuando un producto deja de funcionar y yo ya no lo estoy empleando, requiere información de mi proveedor, también es posible generar algún tipo de consulta y solicitar la información, incluso cuando ya no estoy recibiendo servicios por parte de ese proveedor. Esta información debe ser accesible, es decir, tiene que estar a disposición de los consumidores. Hemos visto en esta pandemia que cada vez hay mayores relaciones de consumo, se concretizan a nivel de los medios digitales y que la información se coloca en sus páginas web, en las páginas web de nuestros proveedores. Entonces, habrá cierta información que me permitan tomar una decisión de consumo. Por ejemplo, si deseo adquirir un pantalón, una camisa, un lapicero, un perfume incluso.
Voy a necesitar información como el precio, las cantidades, las advertencias en su uso y toda esta información que finalmente a mí como consumidor me va a dar la certeza de que deseo adquirir ese producto o que deseo contratar ese servicio. Y además, esta información debe ser de fácil comprensión. En el sector financiero sabemos que para la generalidad de consumidores hay mucha información especializada y compleja que es difícil de comprender. Entonces, es en particular en este sector donde hay un conjunto de deberes para estos proveedores para que la información sobre los productos que adquieren o servicios que contraten sea de forma más entendible para los consumidores que los adquieren, ¿no? Entonces, que sea oportuna, accesible y de fácil comprensión nos va a permitir una correcta elección o decisión de consumo y un uso adecuado del producto o servicio que nos brinde. Además, necesitamos información que sea relevante. ¿Relevante para qué? Relevante para poder decidir la toma de decisión de consumo. Si no se brinda información, es decir, ¿cuándo yo voy a saber que una información es relevante y yo no cuento con ella? Cuando si esa información no se me brinda, yo no podría ser capaz de evaluar si en la condición de la oferta es legítima. No sé si me dejé entender en esta parte. Relevante va a ser cuando, en función de esa información que me brinden, yo voy a poder efectivamente tomar la decisión de consumo. Si tienen alguna duda, no duden en formularla. Yo comprendo que estos temas pueden ser complejos. Y otra característica a considerar en cuanto al derecho a la información es que tiene que ser suficiente y veraz. Suficiente, es decir, que no sea excesivo o compleja. Ya sabemos que en el sector financiero la información precisamente suele tener estas alternativas, estas características, perdón. Entonces, se coloca ahí algún deber para el proveedor, por ejemplo, de otorgar una hoja de resumen, una cartilla informativa, o de brindarle facilidades al consumidor para comprender a qué tipo de obligaciones se está enfrentando, como por ejemplo realizar simulaciones del crédito con tablas donde se explique específicamente por qué conceptos va a estar pagando cierto monto y que además sea veraz. Es decir, toda la información que el proveedor le otorgue al consumidor no debe faltar al deber de veracidad. La información que se le brinde al consumidor no debe ser modificada cuando la relación de consumo se concretice. Por ejemplo, ¿qué sucedería si un proveedor me dice que mi tasa efectiva anual va a ser de 10%, pero yo veo que en la ejecución es en realidad de un 10,8%? Allí estaríamos faltando entonces al deber de veracidad en la información, ¿no? Son aspectos a considerar también por parte de los deberes de los proveedores. También contamos con un derecho a la idoneidad, es decir, que hay una correspondencia entre lo ofrecido por el proveedor y lo que es recibido por el consumidor. ¿Y de qué forma nosotros sabemos qué comprende todo aquello que es ofrecido por el consumidor? ¿Bastará solo con las condiciones del contrato? ¿Bastará solo con lo que me dijo el asesor al momento de brindarme alternativas para contratar el servicio, al publicitarme, brindarme todos los beneficios? Pues no, hay un conjunto de garantías que lo que pretenden es determinar cuáles son todas esas condiciones bajo las que el proveedor debe brindar su producto o servicio y que finalmente lo compromete. Entonces, hablamos de tres tipos de garantías: garantía legal, garantía explícita y garantía implícita. Vamos por la primera. La garantía legal son todos aquellos términos y condiciones que han sido acordados ya sea por el órgano competente o por el Congreso incluso, a través de leyes y normas emitidas como parte de ese sector. Es decir, sin los cuales no se permite comercializar un producto o prestar un servicio. En el caso del sector financiero, como bien les mencioné, existe una entidad que es la Superintendencia de Banca y Seguros, que además de la existencia de todas las leyes que promulga nuestro Congreso, emite normas particulares para casos específicos. Déjenme revisar, tengo algunas consultas aquí. El banco debe entregar cargo de recepción o copia de lo que se solicita, requiere en los formularios virtuales de consulta o reclamo. El Banco de la Nación no entrega ninguna constancia de cargo cuando uno llena sus formularios de queja o reclamo.
¿Qué sucede si lo informado por el personal del banco difiere de lo señalado en el contrato? ¿Qué información prima? Bien, en ambos casos, nosotros debemos tener en cuenta que el consumidor debe estar sumamente atentos a las características del producto que les ofrece. Si nosotros observamos que quien nos está ofreciendo el servicio, en este caso un personal de un banco específico, no se condice con lo que ha acordado en el contrato, pues se hará esta observación antes de suscribirlo. Por eso es importante leer los contratos. Y más adelante vamos con las recomendaciones. Y sobre los cargos de recepción o copia de reclamos, bien, es como parte del enorme reglamento de libro de reclamaciones que ya sea en el libro virtual o físico, el consumidor tenga acceso a una copia de su reclamo, por lo que este debe ser exigido. Y en caso de incumplimiento, esto puede ser reclamado o denunciado ante el INDECO. Seguimos entonces. Tenemos por una parte que hay garantías legales, es decir, que ya están preestablecidas, que el consumidor ya no va a llegar a modificar ni el proveedor de estos servicios tampoco, porque la norma así se lo exige. Es decir, por ejemplo, el reglamento de tarjetas de crédito y débito, que nos establecen características específicas que deben tener, por ejemplo, las tarjetas de crédito, ya sea nombres, y lo vamos a ver más adelante, el tipo de tarjeta que se ha adquirido, el emisor y otros datos. Además, hay garantías explícitas, que son términos y condiciones ofrecidos en el contrato, en el etiquetado de productos que adquiramos. Si, por ejemplo, adquirimos un shampoo, ok, el shampoo nos ofrece algunas características, algunas formas de uso, toda esta información o que nos diga quizá que nos va a servir, que cuenta con tanta cantidad de producto. Toda esa información obliga también al proveedor en su cumplimiento. Y hemos visto que también la publicidad u otro medio dirigido al consumidor, ya sean campañas informativas que realicen a través de medios, campañas publicitarias, perdón, que realicen a través de distintos medios, pueden servir como fundamento para exigir el cumplimiento de esa oferta por parte del proveedor, ¿no? Ya sea publicidad en redes sociales o en televisión, incluso se ha visto que promueven diversos servicios. Toda esa información es relevante para saber a qué se acoge o qué se atiene el proveedor al momento de ofrecer sus productos o servicios. Y también contamos con garantías implícitas. Un momento, ¿qué pasa si no nos dan el contrato al momento de suscribir el servicio? ¿Por qué señalan que van a hacerlo llegar en el correo electrónico? Bien, el consumidor debe, en este caso, siempre exigir una copia del contrato. Si este no se le otorga, tiene la facultad de poder reclamar por este hecho o poder denunciar ante el INDECOPI la negativa de brindarle el contrato. Pueden hacerlo llegar efectivamente vía correo electrónico si así ustedes lo autorizan. Y para ello deben brindar su dato de contacto, su correo electrónico, pero si usted exige una copia física, deben hacerlo. Es más, hemos visto casos, por ejemplo, un caso en Cusco, donde una consumidora con discapacidad visual exigía una copia de contrato de un crédito que había solicitado y este no le había sido otorgado. Entonces, legítimamente llegó al Indecopi, formuló su denuncia y la empresa, o en este caso la entidad bancaria, fue sancionada. Así que asegúrense de poder exigir este derecho. Bien, estábamos en las garantías implícitas, es decir, que el producto o servicio debe cumplir con la finalidad o funcionalidad, ¿no? Aquí creo que se ha cortado, no aparece completo, pero en el caso de servicio de intermediación financiera, por ejemplo, si yo adquiero una tarjeta de crédito, bien, las normas me dicen que me va a servir para realizar ciertas operaciones, ¿no? Pero ¿qué sucedería si una tarjeta que yo adquiero solo me permite realizar pagos presenciales y no virtuales, como yo esperaba que así fuera, o que ni siquiera no fue informado o no constaba en el contrato, pero yo esperaba que así sí fuera porque ese es el funcionamiento general de las tarjetas. Bueno, nosotros podíamos exigir también ese tipo de garantía implícita. Entonces, para tener una idea de qué era una garantía, pues tenemos que son todas estas características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio, que puede o no puede quizá estar escrito en un contrato, en un documento específico que nos dé, pero pueden constar de distintos otros medios, ya sea lo que nos ha dicho el asesor o lo que hemos visto en publicidad en redes u otros medios de comunicación.
Por ello es importante que nosotros guardemos constancia de toda la información que recibimos sobre el producto o servicio. Y de esta forma nosotros podemos contrarrestar. Ok, el proveedor me ofreció A, B y C y yo como consumidor solo he recibido A. Entonces tendré la facultad de poder reclamar y denunciar que no se me ha sido brindado B y C, que son expectativas que yo tenía y se me había generado como consumidor. Buenas tardes, Indecopi. ¿Qué acciones está tomando en relación a los robos informáticos de cuentas bancarias? ¿Cuál sería la garantía legal en este tipo de robos? ¿Qué pasa si los bancos usan nuestros datos para ofrecernos productos sin nuestro consentimiento? ¿Qué pasa con las compras online de pasajes aéreos, ya que al solo te envían el contrato después de pagarlo? Bien, se entiende que la relación de consumo se formaliza cuando ya se ha realizado, no sé si recuerdan, y voy a regresar a esta PPT, que la relación de consumo se concretiza cuando el proveedor obtiene una recompensa por prestar el servicio o, bueno, en este caso, contratarlo, ¿no? Cuando nosotros ya hemos realizado el pago, en ese momento se entiende que ya se ha formalizado esta relación de consumo. Si bien es cierto el servicio aún no se ha ejecutado, ya hay un contrato de por medio. Entonces, de esta forma es que nos hacen llegar el contrato vía correo electrónico. Sobre las acciones que realiza el Indecopi, nosotros contamos con múltiple material. Es más, hace poco hemos emitido, hemos participado de reuniones en el Congreso, de reuniones con otros agentes del Sistema Nacional Integrado, como ya les mencioné. Es nuestra labor reunirnos frecuentemente con otros actores, ya sea del sector privado y representantes de las asociaciones de consumidores, para poder obtener propuestas de solucionar este tema. Hace poco lanzamos también una encuestas sobre llamadas no consentidas. Y más adelante vamos a hablar eso, que es relativo a métodos comerciales abusivos, coercitivos también, vamos a verlo un poco más adelante. No sé si hay alguno adicional, vamos a seguir. Luego tenemos también otro derecho, que es un derecho a un trato justo y equitativo y la previsión de no discriminación. Es decir, que al momento de acceder a productos o servicios, el proveedor solo puede realizar un trato diferenciado cuando se formulen ciertos supuestos, por así decirlo. Porque en general debería prestar de igual forma el servicio idóneo para todos sus consumidores y consumidoras. En este caso, solo estará sustentado y permitido cuando medien causas legítimas para realizar ese trato diferenciado, es decir, que existan causas de seguridad o de tranquilidad de otros consumidores, ¿no? Por ejemplo, si quiero acceder a la adquisición, bueno, eso no se da en Perú, pero ¿qué sucedería si la venta de, vamos por otro caso mejor, ¿qué sucedería si yo quiero acceder a una discoteca, pero soy una persona que se encuentra sumamente avanzada en alcohol y quizá me encuentro con armas, en una actitud violenta? El proveedor de servicios, en este caso sería la persona que da la bienvenida a los asistentes, podría limitar mi acceso porque podría representar un riesgo precisamente para la seguridad de todos los otros consumidores que se encuentran dentro de este lugar. Y además podría afectar la tranquilidad, ¿no? Si este sería un caso que podría comentarles. Además, deben mediar causas de objetividad y razonabilidad, es decir, que en este caso se debe evaluar si esta diferenciación o trato diferenciado que ha hecho el proveedor entre sus consumidores efectivamente obedecen a causas legítimas, pero que además son objetivas y razonables a la vista de quien analice el caso. Y, se entiende que la empresa es responsable por los actos de sus empleadas y empleados, o bueno, todas las personas que se encuentren a su servicio. Por ejemplo, hemos visto casos de empresas que pueden alegar, no, fue responsabilidad de la persona que estaba atendiendo en ese momento. La empresa no se vincula con la forma que actuó la persona que estaba en atención al cliente. Bueno, esto no es así. Todo el personal que atiende para una empresa en específico representa también a la empresa. Y de este modo la responsabilidad se le asigna también al proveedor como empresa y no necesariamente a la persona que se encuentra en atención, ¿no? Por eso es importante las capacitaciones en relación a estos temas tan sensibles. Y sobre el tema de la carga de la prueba, para cuando ya nos encontramos en medio de un procedimiento administrativo sobre este particular, el consumidor deberá probar la existencia del trato desigual. Es decir, nosotros como consumidores debemos contar con cualquier tipo de registro
donde se acredite que a mí me trataron de forma diferente que otro consumidor que se encontraba en las mismas circunstancias que yo. Y que además, bueno, en este caso, el proveedor deberá acreditar la objetividad del trato desigual. Es decir, tendremos que volver a los requisitos anteriores y deberá mencionar cuáles fueron las causas legítimas que habilitaron ese trato diferenciado y por qué era razonable que ellos actúen de esa forma. Entonces, además, es importante señalar que, bueno, en este caso la sala ya tiene pronunciamientos al respecto sobre diversas materias de discriminación. Contamos también con un derecho a elegir libremente, es decir, que los consumidores y las consumidoras tienen derecho a elegir el producto o servicio que más le convenga a sus necesidades, sin ningún tipo de presión externa o condicionamiento, sobre la base de la información brindada por el proveedor. Es decir, nosotros cuando acudimos a un mercado, estamos interesados en contratar algún servicio o adquirir algún producto, debemos observar muy bien y analizar, como consumidores responsables que somos, cuál es la alternativa que más beneficios nos ofrezca o cuál es la alternativa que para mí me resulta más conveniente. ¿Y de qué forma voy a lograr hacer esto? Bien, aquí está el deber del proveedor de brindarme todos aquellos información que ya hemos visto que tiene que ser relevante y suficiente y veraz que a mí me permitan realizar mi toma de decisión. En este proceso que realiza el consumidor de acercarse a sus proveedores de servicio y realizar las consultas para poder tomar su decisión, no deben mediar causas externas que influyan en la toma de decisión. Y más adelante vamos a ver qué tipo de conductas pueden afectar mi derecho a elegir libremente. ¿Bien? Además, ya viendo un poco más el aspecto del lado financiero de los derechos del consumidor, contamos con un derecho al pago anticipado o prepago de saldos en toda operación de crédito. Esto ya lo hemos visto, por ejemplo, en el contexto de pandemia, en la que los operadores financieros han tenido que brindar un conjunto de alternativas para los consumidores para retrasar, pero también la contraparte es que hay un derecho para un pago anticipado. Estos pagos pueden ser de forma total o parcial, con la consecuente reducción de intereses compensatorios generados al día de pago y liquidación de comisiones y gastos. Es decir, que si bien es cierto, al inicio yo pude acordar con el proveedor una tabla de pago con fechas específicas y montos a pagar, se tiene la posibilidad de que el consumidor cancele parte de esa deuda de forma anticipada y que convenientemente y bueno, por defecto, los intereses que iban a tomarse como parte de la demora de ese pago, pues se reduzcan precisamente también las comisiones y gastos derivados de ese adelanto, por así decirlo. Y es una obligación pues del proveedor no aplicar penalidades de ningún tipo o cobros de naturaleza efecto similar y será nula la renuncia a estos derechos. Es decir, que si algún proveedor establece en los contratos que el consumidor renuncia al derecho del pago anticipado, esta cláusula será nula y no le será aplicable al consumidor. Bien. Además, cuenta con un deber general de seguridad. Eso quiere decir, disculpen, que los proveedores no deben introducir riesgos injustificados en el producto o servicio y que además deberían, en este caso, prevenirlo. Ahora vamos a ver cómo. Los proveedores tienen el deber de brindar productos y servicios en las condiciones que resulten esperadas. Uno no pretende que cuando quiera un producto o contrate un servicio, éste le pueda generar riesgos a su seguridad, salud o vida, es decir, que no representen riesgos inesperados. Y en este caso, si los servicios llegan a presentar un riesgo o peligro intrínseco no previsto por el proveedor, deberán informarlo al Indecopi y a los consumidores. Además, desplegar medidas de protección para estos. Es decir, tendrán que brindar todas las indicaciones, recomendaciones o implementar medidas de reparación del producto que se haya vendido o incluso medidas de retiro del mercado o corrección. En el caso, por ejemplo, del sector financiero en específico, vemos que puede haber una brecha de seguridad informática que implique un riesgo para la información que posee, la información personal que puedan poseer de nosotros como consumidores. En ese caso, se debe mantener informado el consumidor específico sobre algún riesgo que pueda representar para sus datos personales, informarle quizá
las medidas que deben adoptar, como por ejemplo, consumidor X, es necesario que en este momento, porque hemos sufrido una brecha de seguridad, que cambies tu clave de acceso a tal plataforma, por ejemplo, o es necesario que cambies tu clave para tu aplicativo. Entonces, ahí hay un deber del proveedor, sí, de informar, que está además vinculado con el deber general de seguridad. Y luego vamos entrando un poco más al ámbito financiero, ¿no? En cuanto a servicios financieros, el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece en el artículo 82 que hay un deber de transparencia en la información. Es decir, que los proveedores de servicios financieros deben difundir y otorgar a los consumidores usuarios en todos los medios empleados que tengan por finalidad ofrecer productos o servicios. Es decir, que si incluso llaman por vía canal telefónico, presencial, redes sociales, mensajes de texto, deben brindar toda la información clara y destacada sobre las tasas de costo efectivo anual o tasa de rendimiento efectivo anual. Bien, entonces, en este caso, dependerá del tipo de acción que tú vayas a realizar o servicio que vayas a contratar con tu entidad financiera, qué tipo de tasa se aplica. La tasa de rendimiento efectivo anual se aplica para aquellas operaciones activas, es decir, donde nosotros vamos a depositar algún dinero, vamos a brindar algún tipo de recurso a la entidad financiera o bancaria y que nos va a generar una ganancia. ¿Yo cómo podría saber qué banco, por ejemplo, si tengo 20.000 soles y yo quiero ponerlo en una cuenta que me genere intereses en el tiempo? ¿De qué forma yo voy a saber qué banco me ofrece la mayor rentabilidad para mi monto capital? Ahí está la tasa de rendimiento efectivo anual. Es decir, que cada entidad bancaria deberá brindarme este dato para yo saber y poder determinar cuál de ellas me resulta más conveniente. ¿Y cuál es la tasa de costo efectivo anual? Bueno, esta va a representar cuál es el costo total que asume el consumidor al solicitar un crédito en una entidad bancaria, financiera o microfinanciera. Es decir, que al momento de, como consumidora, decidir adquirir un préstamo, un crédito de cualquier tipo con una entidad financiera, yo pueda saber cuál de ellas me va a generar mayores costos. De modo que lo usual será que yo decida por la entidad financiera que menores costos me plantee para el crédito que yo solicito, ¿no? En todos estos casos, es decir, en ambas tasas se deben incluir costos directos como indirectos, es decir, intereses, comisiones y otro tipo de gastos. Y ahora vamos a ver eso, ¿no? Como les mencioné, es necesario que la información y que en el sector financiero está traducido en el deber de transparencia, se me brinde información de forma oportuna. Es decir, antes, durante y después de mi relación financiera con la entidad bancaria o microbancaria que yo haya decidido contratar. En una fase antes de contratar, de decidir plantear la relación de consumo, tendrá que haber un listado tarifario donde se me especifiquen las tasas de interés, las comisiones y los gastos. Por ejemplo, aquí al lado derecho veríamos que los gastos podrían ser todos aquellos cargos cobrados por cuenta de terceros. Por ejemplo, los seguros de desgravamen, y en el caso de las comisiones, serán todos aquellos cargos por servicios brindados por la entidad y asumidos por el cliente. Por ejemplo, si yo decido que mis estados de cuenta me lleguen de forma física, yo asumiré esos costos. También habrán comisiones por realizar determinados tipos de operaciones. Esos son comisiones que deberán ser incluidas en la tercera. Y la tasa de interés efectiva anual, que es como que el porcentaje base que va a generar el costo para el consumidor que decide solicitar un crédito, ¿no? Lo cual va directamente a la entidad financiera. También habrá un formulario contractual donde se especifiquen los beneficios, riesgos y condiciones de todas las operaciones que involucren el crédito que yo pudiera solicitar. Para el caso precisamente de los créditos, podrán y de hecho tienen que brindar una hoja resumen donde se especifiquen toda esta información que es relevante para poder realizar la decisión de consumo. Además, podrán brindarnos una simulación, que es como les mencioné, que yo requiero saber
cuánto voy a pagar de cuota mensual o dependiendo de la periodicidad que yo lo elija, la entidad financiera generará un calendario donde se especifique esto, indicando porcentajes y monto para cada uno de estos cargos, ¿no? Gastos, comisiones o la tasa. Incluso ya mencioné el tema de los seguros de desgravamen que son necesarios para todas las operaciones de crédito. Aquí dicen, son legales las TCA mixtas, por ejemplo, que pueden ser 6.5 durante los primeros 5 años y luego puedan aumentar por la decisión de la entidad financiera. Ahora vamos a llegar a este tema sobre la información de cualquier tipo de modificación del contrato. ¿Bien? Luego, durante la ejecución del contrato, habrá que brindar información precisa sobre cuál es el manejo o desarrollo de nuestra relación contractual. Así tendremos documentos como estados de cuenta, que es donde nos brindarán información de cómo se va desarrollando pues, el pago de nuestro crédito. Por ejemplo, si adquirimos una tarjeta de crédito, estarán los consumos realizados durante el mes, la tarifa de pago mínimo, o el porcentaje de intereses que va a generar en el tiempo. Además, la información también debe contar donde nosotros realicemos operaciones, por ejemplo, en los cajeros automáticos o en las apps informativas donde se coloca precisamente todo tipo de operaciones que realizamos y también en las páginas web de los proveedores de servicios financieros. Y además, luego de concluir esa relación, también eh, podrán y deben emitir estados de cuenta si nosotros los solicitamos para nosotros verificar que hemos cumplido con cancelar los créditos. Y en algunos casos, la carta de no deuda, que es sumamente importante para poder acreditar, por ejemplo, a centrales de riesgo, que ya no contamos con una deuda con determinado proveedor de servicios financieros. Por eso es importante que se solicite y es deber del proveedor otorgar. Además, los caracteres deben ser legibles y los términos de fácil comprensión para el consumidor, y si no lo son, deben ser explicados al consumidor, de forma que toda la información que contenga en estos documentos que les son brindados a los consumidores cuenten con la información necesaria para todas las decisiones de consumo, ya sea la decisión de formalizar y llevar a cabo esa relación de consumo o de concluirla. Sobre caracteres legibles, cabe precisar que la norma ya es de 3 milímetros, que es lo mínimo, para, para poder contar con información de los contratos. No podrán haber cláusulas que tengan letras o palabras con menos de este tamaño. Ahora vamos a la pregunta que nos indicó, bueno, no tengo el dato aquí de la persona. El deber de transparencia también alcanza el caso de variaciones unilaterales en los contratos. Como bien saben, es deber de la superintendencia verificar el contenido de estas cláusulas y además ver que son conforme a la normativa, ¿no? Entonces tenemos que las comisiones y gastos son determinados libremente por el proveedor. Esto es así. Y toda modificación debe efectuarse asegurándose que el usuario tome conocimiento de la modificación de manera fehaciente. Es decir, que siempre va a primar el deber del proveedor de informar de qué forma se realiza esta modificación, ya sea en las comisiones o los gastos, o en general en cualquier tipo de cláusula que contenga su contrato de consumo, empleando para tal efecto los mecanismos previstos en los respectivos contratos. Por eso es importante que como consumidor establezcamos canales de comunicación validados, estemos atentos a nuestro correo electrónico o a los avisos que recibimos en nuestro domicilio. Además, que actualicemos nuestro domicilio en caso de que nos mudemos, por ejemplo, se ve frecuentemente que reciben notificaciones personas ajenas a la relación de consumo y a quien debería llegar esta comunicación precisamente no le llega. Entonces, si bien es cierto, está por un lado el deber del proveedor de informar estas características o cualquier tipo de modificaciones, también es deber del consumidor mantener estos datos actualizados para poder mantenerse informado precisamente sobre el contrato que ha suscrito. De acuerdo a la resolución de la SBS número 3274 del 2017, el plazo con el que cuenta la entidad financiera para comunicar debe ser no menor a 45 días, indicando la fecha o el momento a partir del cual la modificación entrará en vigencia.
Un ejemplo que les podría dar es que hace poco hubo una modificación en relación a el seguro de desgravamen. Por ejemplo, ahora el seguro de desgravamen no es un monto fijo, sino que es un monto variable en relación a la deuda persistente del consumidor. Entonces, habrá una norma de ajuste y porcentajes que se analicen para dar con un monto final. Entonces, esta fórmula de cálculo debe haber sido informada por sus entidades bancarias. ¿Bien? Ahora, sobre servicios financieros en específico. Hemos estado hablando de cuál es el sistema financiero y todos tenemos una noción de en qué nos movemos cuando hablamos de bancos, de microfinanzas. Pero en específico tenemos que es un conjunto de organizaciones públicas y privadas por medio de las cuales se captan, administran y regulan los recursos financieros que se negocian entre los diversos agentes económicos. Hablando específicamente de microfinanzas, es decir, las finanzas que se realizan en el día a día con personas naturales, microempresas, empresas, que no necesariamente lleguen, por ejemplo, a temas de bolsa o temas de economía internacional, ya hablamos de macrofinanzas, pero hablando de las finanzas con las cuales nosotros somos cercanos como consumidores. Bien, en este caso tenemos que hablar de un concepto específico, que es la intermediación financiera. Es decir, ¿cuál es el rol que cumplen todos los bancos, por ejemplo, o financieras? Es que el sistema financiero recibe el ahorro excedente producido por unas personas. Es decir, los bancos son como un eje central de este sistema, ¿no? Son un eje central del cual reciben ahorros excedentes producidos por unas personas y los trasladan a otras, ya sean empresas o personas, como hemos visto, que requieren de esos fondos para proyectos de inversión o financiación de gastos de corto plazo y planes de consumo. En concreto, habrán en el sistema financiero personas que, por ejemplo, creen cuentas de ahorro o creen cuentas a plazo fijo que les genera algún tipo de rentabilidad en el tiempo, ¿no? ¿Y de qué forma se aseguran de que esto genere rentabilidad? Pues precisamente colocando este dinero a disposición de otros para que ellos lo inviertan y generen a la vez estos ingresos al sistema financiero que le permita retornar el dinero a aquellos que les dieron el dinero para invertir, ¿no? Habrán quienes inviertan o coloquen dinero, por así decirlo, en el sistema financiero y quienes lo retiren, pero para efectuar actividades, proyectos de inversión, financiar algún tipo de gasto o planes de consumo. Por ejemplo, quienes adquieren una tarjeta de crédito solicitan una línea de crédito a su entidad financiera y utilizan ese dinero, pero luego lo retornan. Si lo retornan en un tiempo, podrá generar intereses y con esos intereses, la entidad financiera que se encuentra al medio podrá pagarle, por ejemplo, al ahorrista un porcentaje por ese dinero que ha mantenido en el tiempo en su entidad financiera. ¿Bien? A eso nos referimos con intermediación financiera. Ahora vamos a hablar de este producto tan conocido como son las tarjetas de crédito y débito. Creo que durante la pandemia se ha acrecentado la cantidad de consumidores que recurrimos a este tipo de productos financieros para poder realizar nuestras operaciones en el comercio digital. Por ejemplo, cada vez se ve también que estamos dejando un poco de lado el uso de dinero en efectivo, ya sea por temas de seguridad o por temas de practicidad. Entonces, tenemos que estos son instrumentos de pago que pueden tener un soporte físico o representación electrónico digital que permiten realizar diversas operaciones. Ya vemos cómo los bancos no necesariamente les dan el plástico, sino que también te generan una tarjeta electrónica o incluso a veces ni siquiera se les da el plástico a las personas, sino los datos específicos de la tarjeta, por ejemplo, el número, la fecha de vigencia y otros datos para que puedan realizar operaciones enteramente en los entornos digitales. Por un lado tendremos la tarjeta de crédito, que como ya les mencioné, las operaciones se realizan a cargo de una línea de crédito otorgada por la empresa emisora. Es decir, la empresa emisora de la tarjeta, la entidad del sistema financiero, otorgará hasta un monto posible de gasto para que realice aquella persona a la que le otorga la tarjeta. Es decir, por ejemplo, el consumidor A, evaluando pues un poco su estado financiero, vemos que podría tener una línea de crédito hasta 2.000 soles, hasta 3.000 soles. El banco, con base a sus propios estudios, delimitará esa línea de crédito. Y con esa línea de crédito
pues puede realizar todo tipo de operaciones. La línea de crédito puede ser revolvente o no revolvente. ¿Esto qué significa? Que dependiendo del momento en el que se realice el pago de los montos que comprenden esa línea de crédito, pues la entidad financiera decidirá si en ese periodo durante el que le otorgó la línea, pues podrá volver a utilizar, es decir, si yo contaba con una línea de 1.000 soles y usé 500, pero antes de finalizar el periodo pagué esos 500, ¿puedo utilizarlos otra vez? Bien, si puedo utilizarlos otra vez, hablaremos de una línea de crédito revolvente, pero si no puedo utilizarlos otra vez hasta que finalice ese periodo, por ejemplo mensual, no será revolvente. Además, del lado de las tarjetas de débito, hablamos de que las operaciones se realizan con cargo a depósitos previamente realizados en la empresa emisora. La tarjeta de débito es aquella donde nosotros previamente hemos colocado dinero en una cuenta o hemos recibido dinero de alguna forma en la entidad financiera que nos emite la tarjeta y que se colocan pues en el ámbito para poder utilizar precisamente la tarjeta de la forma en que nosotros decidamos. Ahora, hablando más específico de las tarjetas de débito, yo les mencioné que las tarjetas deben contar con información mínima en el plástico, por ejemplo, o en su forma virtual, y que tienen servicios asociados. ¿Qué servicios asociados tienen las tarjetas de débito? Bueno, pueden realizar operaciones de compras, ya sea presencial o virtual, consumos o pagos por Internet. Hemos visto que actualmente nuestras tarjetas de débito nos permiten realizar el pago de servicios, las compras en tiendas por internet y consumos cuando asistimos a algún tipo de comercio que permita el pago con ese medio. Y sobre la información mínima, condiciones y vigencia de la tarjeta, actualmente disculpen, tenemos que las tarjetas, por temas de protección de datos, cada vez incluyen menos información. ¿Bien? Actualmente lo que deben tener es la denominación de la emisora, es decir, tendrá que tener el nombre del banco o entidad financiera que nos ha emitido la tarjeta y a la vez la marca del sistema de tarjeta al que pertenece. Algunos ejemplos que podemos dar, en banco tendrán el dato de si corresponde a Interbank, al BBVA, al BCP, y sobre la marca tendrán Visa, Mastercard, este, bueno, otro sistema no me acuerdo de eso otro, pero bueno, ya, tendrán Visa o Mastercard, por ejemplo, ¿no? Y además el nombre comercial de la tarjeta. Esta es una información que se ha agregado, que es, por ejemplo, si la Visa se llama, si la tarjeta de débitos, el nombre comercial que le ha puesto la empresa es Visa Débito Ahorrador, ahorrador máximo, ¿no? Ese nombre de la tarjeta que le han dado al producto como producto precisamente de ese mercado, de ese proveedor, tiene que estar incluido en la tarjeta. La vigencia, este ya no es una exigencia que debe contar, pero sí el tiempo máximo de vigencia de la tarjeta es de 5 años desde su emisión. Y además, la información con la que debe contar el consumidor para su uso es la clave secreta que debe elegirle el consumidor y mantenerla para sí, la firma, que puede ser a mano o firma electrónica, dependiendo del tipo de operación que realice, y los mecanismos de identificación del usuario que determine para determinadas operaciones. En el caso de las tarjetas de crédito, igual hay servicios asociados. Y en este caso son más, habrán operaciones de compras, consumos o pagos por Internet, al igual que en el caso de las tarjetas de débito. Habrán consumos o operaciones en el exterior. Además, la posibilidad de disposición de efectivo. Bien vimos que en el caso de las tarjetas de débito se trata de dinero que yo coloqué en una cuenta que permite su disposición con una tarjeta de débito específica. En el caso de las tarjetas de crédito, habrá un porcentaje de la línea de crédito que la entidad financiera me ha otorgado para yo poder retirar y poder emplearlo como efectivo. Usualmente las tasas de interés para la disposición de efectivo son mayores, por eso hay que tener mucho cuidado en su uso. Y también permitirá otros servicios establecidos en el contrato, ¿no? Adicionales. Por ejemplo, vemos sistemas de recompensas por puntos o canje por millas. Todos estos servicios adicionales deben estar establecidos en el contrato suscrito en relación a la contratación de la tarjeta de crédito. ¿Y cuál es la información mínima que debe contar? Bien,
Al igual que las de débito, deben contar con la denominación de la emisora y sistema de tarjeta al que pertenece, también el nombre comercial de la tarjeta, el nombre del usuario de requerirse. Hay algunas condiciones que el SBS establece para que esto sea así. Habrán algunas entidades que no coloquen el nombre del usuario de la tarjeta. Y del mismo modo, la vigencia también tiene una vigencia de hasta 5 años, ¿no? Igual en este caso, para el uso, tienen que contar con cierta información, que será la clave secreta, la firma y otros mecanismos de identificación del usuario, que podrán ser identificación biométrica o todos aquellos que el consumidor pueda elegir para proteger de mejor forma sus tarjetas de crédito. Ahora, ¿cuáles son las condiciones contractuales mínimas de la tarjeta de crédito? ¿Qué es lo que yo tengo que observar en mi contrato para poder llegar a contratar una tarjeta de crédito? ¿Qué debe estar en ese documento y que yo tengo que ser informado de ello? Bien, todas las condiciones para el aumento o reducción de línea de crédito y las condiciones de renovación. Las formas y canales de pago permitidos. Ahora se hablan de formas y canales y no solo en lugares, porque también los pagos pueden realizarse de forma virtual y a través de distintos medios. En el caso de los procedimientos y responsabilidades ante extravío, sustracción, robo, hurto, en cualquiera de sus soportes o representaciones, ya hemos visto que habrán tarjetas que tienen una representación virtual y que no necesariamente es física. ¿Qué sucede si se extravían los datos de esa tarjeta y son empleados para realizar algún tipo de operaciones virtuales, ¿no? Allí, en ese contrato, se establecerá cuál será el procedimiento en estos casos, ¿no? Y en qué etapas también, porque quizá el reporte sea de forma tardía, o cuáles son las condiciones para poder efectuar un reporte ante la entidad bancaria de que la tarjeta se me ha extraviado o me la han robado. Todos esos datos tienen que constar en el contrato. Además, las condiciones para el bloqueo de la tarjeta y resolución del contrato. En este caso establecerán también diversos canales, ¿no? Por ejemplo, los canales telefónicos o canales virtuales para poder lograr el bloqueo de mi tarjeta y eventualmente resolver el contrato. Allí dirán si es necesario cubrir la totalidad de la deuda antes de cancelarla. Recuerden siempre que las tarjetas de crédito no deben ser devueltas, sino tienen que ser dispuestas por ustedes porque pueden ser empleadas incluso por un tiempo posterior. Además, también deberán fijar las condiciones del envío del estado de cuenta. Recordemos que el envío físico puede generar recargos, entonces el consumidor tendrá la posibilidad de decidir que el estado de cuenta se le envíe de forma virtual. Además, otra condición a considerar es la posibilidad de sobregiro. Hace poco les hablé de la línea de crédito, es decir, la entidad financiera me brinda a mí un rango, un monto específico al cual yo puedo llegar a gastar o consumir en un periodo de tiempo determinado. Entonces, además, podré establecer un margen adicional, el cual yo me puedo exceder de esa línea de crédito en un plazo. Eso no quiere decir que yo no tenga que pagarlo, siempre se tiene que cubrir el monto total. Por ejemplo, si a mí me otorgaron una crédita de mil, línea de crédito de 1.000 soles, puede ser que la entidad financiera diga, ok, puedo permitirte llegar hasta 1.100 de gasto en un mes, por ejemplo. Y esas condiciones y la posibilidad de sobregiro lo establecerán en el contrato. Como también habrán entidades financieras que te digan, no, tu tarjeta no tiene posibilidad de sobregiro y el monto es exacto, ¿no? Esa información debe constar también en el contrato. Y además el orden de imputación de pagos, ¿no? ¿Qué sucede cuando puede haber algún retraso? ¿Cuánto sería el costo de intereses? Los pagos mínimos, la forma de cálculo, todas esas condiciones deben ser especificadas en el contrato de la tarjeta. ¿Cuáles son las posibles acciones del usuario cuando se enfrenta a un proveedor de servicios financieros? En el caso de que exista un error y nosotros requiramos que eso se rectifique o querramos que el proveedor se abstenga de una actuación que afecta a nuestros intereses, por ejemplo, si estamos recibiendo recargos que no reconocemos, puedo formular un reclamo, ¿no? Puedo formular un reclamo a través de su libro de reclamaciones. El proveedor tendrá hasta 15 días hábiles para resolverlo. También podemos formular requerimientos de información por cualquiera de los canales que el proveedor financiero nos hubiera habilitado. Y de esta forma, el proveedor tendrá que
entregar la información que le sea solicitada de forma clara, oportuna, veraz, como ya hemos visto, y toda la información relevante para decidir si, ya sea contratar, mantener o finalizar la relación de consumo. Y además existirán lo que llamamos solicitudes de gestión, que es cuando se solicita al proveedor ejecutar determinadas prestaciones de dar, hacer o no hacer, distintas a la sola entrega de información solicitada. Por ejemplo, si solicitamos que el cambio de la entrega de los estados de cuenta, o si no hemos estado recibiendo nuestros estados de cuenta, le podemos solicitar quizá el cambio. Yo lo recibía virtual y quizá hay algún fallo y no lo estoy recibiendo o he cambiado de dirección electrónica. Bueno, entidad financiera, por favor, requiero que se cambie la dirección de la entrega de mis estados de cuenta, ¿no? Ahí estaremos hablando de una solicitud de gestión. Y en el caso de que la entidad financiera no lo realice y continúe pues la no entrega del estado de cuenta, podrá formularse un reclamo, ¿no? Donde está un error o hay una actuación que está afectando nuestros intereses porque no estamos recibiendo la información que requerimos. Luego, canales, operaciones a través de cajeros, bancas por internet, agentes, etc. Hemos visto múltiples casos donde cuando uno realiza sus operaciones en el cajero, pues habrán ciertos datos que nos solicitan. Pueden ser nuestro DNI, nuestra clave secreta y la introducción de la tarjeta. Al momento de realizar un pago en un comercio, pues si son una tarjeta de crédito, nos solicitarán la firma, además de nuestro DNI en el voucher. Y así, cuando vayamos a un agente, quizá en la tarjeta de débito nos solicitarán una exhibición de nuestro DNI o la introducción de la tarjeta con la clave o sistemas de verificación adicionales, ¿no? Por ejemplo, aquí colocamos que siempre se debe verificar las medidas de seguridad implementadas por la entidad financiera. Pueden ser la exhibición de la tarjeta, la clave secreta, la firma, así como otras medidas, por ejemplo, la presentación del DNI o verificación telefónica vía mensaje de texto o biométrico. Es decir, que habrán algunas operaciones relacionadas a nuestros productos financieros que requieren de niveles adicionales de seguridad. Cuando la entidad incumpla estos deberes de seguridad, pues por ejemplo, podría declararse responsable en algún caso quizá de operaciones no reconocidas, que son de los más frecuentes en el Indecopi. Ahora hablaremos de métodos comerciales abusivos, ¿no? ¿Qué tipo de actividades puede desarrollar una entidad financiera? Pueden resultar perjudiciales a distintos derechos. Por ejemplo, en el caso de los métodos comerciales coercitivos, vemos que hay la posibilidad de que el proveedor llegue a condicionar la venta de un producto o prestación de un servicio a la adquisición de otro. Y esto solo está permitido al proveedor cuando sean complementarios, pero si no lo son, no podría limitar la contratación del producto principal o la prestación del servicio. Además, los casos en que el proveedor obliga al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado o efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente. Hemos visto que hay casos de consumidores de tarjetas de crédito, por ejemplo, que no han contratado o no han dado su consentimiento para adquirir algún tipo de seguro adicional al de desgravamen, que sabemos que es obligatorio. Por ejemplo, y le llega el reporte en su estado de cuenta de que ya se debitó ese consumo por un seguro adicional que él no contrató. Entonces, en ese caso, habrá un incumplimiento, habrá un método comercial coercitivo. Modificar sin el consentimiento del consumidor las condiciones y términos en los que adquiere un producto o contrata un servicio. Como ya mencionamos anteriormente, es necesario que el consumidor esté plenamente informado sobre todas las condiciones que rigen su relación de consumo, y en este caso, sus servicios financieros. Y si hay alguna modificación, tiene que ser comunicado hasta 45 días antes, informando la fecha en la que los cambios serán efectivos. Además, no podrá obligarlo a completar formularios, formatos, títulos, valores u otros documentos emitidos de forma incompleta, de manera distinta a la que fue expresamente acordada al momento de suscripción. A veces pueden excusarse en la falta de tiempo, pero es necesario que nosotros como consumidores exijamos que el llenado de todo este tipo de formatos se dé de manera completa al momento de la contratación. Además, no podrá establecer limitaciones injustificadas o no razonables al derecho del consumidor a poner fin a un contrato.
cuando legal o contractualmente se le haya reconocido este derecho, o emplear los mismos mecanismos de forma, lugar o medios utilizados en la celebración de los contratos para desvincularse de estos. Esta referencia, este método comercial coercitivo busca proteger al consumidor que ha decidido y ha tomado la decisión de contratar un servicio o adquirir un producto para que dé finalizada esta relación de consumo en las mismas condiciones en las que decidió realizarlo. Es decir, si yo acudí a una agencia bancaria para realizar la contratación de un servicio financiero, yo también podría acercarme de esta forma, cumpliendo con las características y condiciones que ya cuenta mi contrato, para poder darlo por finalizado. ¿Bien? Se tienen que seguir esas normas y no pueden establecerme limitaciones adicionales que sean injustificadas o no razonables, ¿no? Injustificadas, por ejemplo, ¿a qué nos podemos referir? ¿Qué sucede si yo deseo cancelar mi tarjeta de crédito? Evidentemente se esperará que la deuda sea cancelada en su totalidad para poder darla por cancelada. O no razonables, y en este caso, pues, además, se menciona que debe realizarse en los mismos mecanismos de forma, lugar y medios utilizados. Hay diversos productos financieros que se ofrecen también por vía telefónica. Deberá existir entonces un mecanismo para poder cancelarlo o desvincularse de ese contrato que me vincule a una relación de consumo también por vía telefónica. ¿Bien? A menos que evidentemente en el contrato se hayan incluido condiciones diferentes. Y otro método comercial coercitivo al que podemos referirnos es el exigir al consumidor la presentación de documentación innecesaria para la prestación del servicio que contrate o la entrega del producto adquirido, ¿no? En este caso, hay información específica con la que debería contar la entidad financiera para poder otorgarme o prestarme el servicio, y que incluso ya ha sido pactado, pero eventualmente la entidad financiera, para tratar de limitar la ejecución del servicio o otorgar el producto y retrasarlo, podría solicitar un conjunto de documentación que no es necesaria para esa relación de consumo. Entonces, ahí estaremos ante un método comercial coercitivo. ¿Qué pasa cuando la facturación del servicio se cobra en moneda nacional, pero el estado de cuenta de la tarjeta de crédito se cobra en dólares? En estos casos hay que estar sumamente atentos al tipo de productos que adquirimos. Por ejemplo, hay un conjunto de servicios que se realiza de forma virtual, por ejemplo, para las plataformas de streaming, cuya base de operación se encuentra en el extranjero. Entonces, en las condiciones de contratación de este servicio, se especifica que el cobro se realiza en una determinada moneda. Entonces, tendrá que constar en el estado de cuenta este consumo precisamente en esa moneda, y se le puede brindar la alternativa efectivamente al consumidor que la pague en moneda nacional, pero allí tendrás que revisar atentamente cuáles son las condiciones tanto de la contratación del servicio, del monto que vas a consumir, en qué moneda se va a debitar, como de las condiciones de la tarjeta de crédito que has contratado. Quizá en el contrato se establece que determinados consumos se debitarán en la moneda nacional. Ahora, sobre métodos comerciales agresivos o engañosos. Tenemos también 6 supuestos en relación a la creación de impresión de que el consumidor ya ha ganado. Es decir, aquí vamos a hablar un poco de cuáles son estas prácticas que pueden tener los proveedores para lograr que nosotros como consumidores lleguemos a la relación de consumo y lleguemos a contratar el servicio con ellos, ¿no? ¿Qué prácticas no son permitidas y pueden ser denunciadas ante el INDECO? La primera de ellas es crear la idea en el consumidor de que hemos ganado o que vamos a ganar o contratar el servicio. O depende de la realización de una acción relacionada con la obtención del previo. Es decir, que no, ok, puede ser que lleguemos a obtener ese beneficio, pero que además hay acciones antes de esa obtención que no se nos informa, ¿no? Por ejemplo, ahí estaremos ante un método comercial agresivo o engañoso. Además, el cambio de la información originalmente proporcionada al consumidor al momento de celebrarse la contratación sin el consentimiento expreso e informado del consumidor. En este caso es
importante considerar que todas las condiciones que son informadas, como ya les he dicho, deben constar de la misma forma en la que han sido pactadas, por lo que el cambio de la información originalmente proporcionada será considerado un método comercial agresivo o engañoso. Lo mismo en esta siguiente, que es el cambio de condiciones de producto o servicio antes de la celebración, sin el consentimiento del consumidor, o realizar visitas en persona al domicilio del consumidor, o realizar proposiciones no solicitadas por teléfono, fax, correo electrónico u otro medio, de manera persistente o impertinente, ignorando la petición del consumidor para que cese. Bueno, en este caso hablamos ya del siguiente, que es emplear centros de llamado call centers, sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto al celular o de mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios. Es usual que nuestros correos electrónicos lleguen promociones, ofertas de contratación de alguna tarjeta de crédito o nos ofrezcan algún crédito. Toda esta información solo debe ser remitida al consumidor cuando nosotros así lo hemos autorizado y se ha brindado pues un consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco. Es decir, que la entidad al que nos está enviando esta información para promover sus productos o servicios, previamente nos debe haber solicitado e informado qué nos van a enviar, ¿no? ¿Qué nos van a enviar y por qué medios? Si no existe este consentimiento, estará pues frente a un método comercial agresivo engañoso. Y además, hay que considerar que, qué sucede cuando, sí, efectivamente yo brindé mi consentimiento para recibir la publicidad sobre determinados productos o servicios, pero ya no quiero recibirlos más. Nosotros debemos contar con los canales específicos para poder lograr que esta información ya no nos llegue, ya sea por correo electrónico o por llamadas. Y aquí estamos en el caso recurrente de llamadas sin consentimiento, que hemos lanzado pues una encuesta, está pendiente también de lanzar los resultados de esta encuesta para saber cuáles son esas empresas que más incurren en esta conducta, de llamarnos, incluso en horarios que pueden resultar molestos, ¿no? Y en general, toda práctica que implique dolo, violencia o intimidación, que haya sido determinante en la voluntad de contratar o en el consentimiento del consumidor. Por ejemplo, ¿qué sucede si durante la contratación del servicio nos colocan diversos aspectos, quizá en el lugar en el que estamos, bulla o muchas personas brindándonos mucha información en ese momento, impulsándonos a generar la contratación del servicio y no permitiéndonos que nosotros realmente tomemos el tiempo o atención para prestar para las condiciones que nos están ofreciendo, ¿no? Si se llega a probar este tipo de acciones, pues estaremos ante un método comercial agresivo o engañoso. Y otro tipo de métodos que también son comerciales y relacionados al sector financiero, hablamos de los métodos abusivos de cobranza. Antes era usual ver distintos tipos de documentación que llegaban a los domicilios, por ejemplo, de los consumidores, que simulaban ser una citación judicial o notificaciones de embargo. Por ejemplo, ese es un ejemplo y ahorita lo voy a mencionar. Esos métodos están prohibidos, ¿no? La idea es generar en el consumidor, informarle sobre la necesidad, evidentemente, que tiene el proveedor de que se cancele la deuda, pero no podrán extralimitarse en esas facultades. Entonces, estaremos hablando de métodos abusivos de cobranza cuando se envía al deudor o al garante, es decir, a una persona que haya asumido en conjunto con el deudor, garantizar el pago de este deudor, mejor dicho. A cualquiera de estas dos personas en la relación de consumo no podrá enviársele documentos que aparenten ser notificaciones o escritos judiciales, ni tampoco realizarle visitas o llamadas telefónicas entre las 8 y las 7 horas. Es decir, en la noche no podrán, o hasta las 7 de la mañana, no podrán realizar visitas o llamadas telefónicas para efectuar su cobranza. Ni tampoco colocar o exhibir a vista del público carteles o escritos en el domicilio del deudor o del garante, u otros requiriéndole el pago de sus obligaciones. Aquí es importante considerar que el criterio que se usa es tratar de proteger al consumidor, a su honor, a su imagen. Entonces, los métodos de cobranza que se empleen tienen que ser acorde a este tipo de principios, ¿no? Tampoco se pueden crear carteles alusivos a la deuda, ni vestimentas inusuales o similares en las inmediaciones del domicilio o del centro de trabajo del deudor requiriéndole el pago. Así que incluso si el proveedor cuenta con los datos sobre el centro de trabajo del deudor,
no podrá enviarle los documentos de cobranza a este domicilio, al menos sin autorización del consumidor, esto no podrá ser así. Tampoco podrá difundir a través de los medios de comunicación nóminas de deudores y requerimientos de pagos sin mediar orden judicial, o enviar comunicaciones o realizar llamadas a terceros ajenos a la obligación informando sobre la morosidad del consumidor, ¿no? Eso es muy importante. Quizá en nuestro ámbito familiar viven varias personas. Un banco no podría llamar, por ejemplo, a la casa del consumidor, el número telefónico del domicilio del consumidor, e informarle a su mamá, a su prima, a su tía sobre la existencia de la deuda o realizarle el cobro a esta persona, ¿no? Y tampoco podrán enviar estados de cuenta u otros documentos de cobranza al domicilio de un tercero, ajeno a la relación de consumo, salvo que se trate de un domicilio acordado o señalado por el deudor. ¿Bien? Entonces tenemos aquí también esa idea de mantener al consumidor informado, el deber también del consumidor de mantener actualizada la dirección con su entidad financiera, y tampoco se podrá emplear cualquier otra modalidad análoga a lo señalado anteriormente, ¿no? Hemos visto que tenemos que tener este criterio claro de proteger la dignidad del consumidor, ¿no? Finalmente, les mencioné que en el caso financiero tenemos un lineamiento de nuestra Sala de Protección del Consumidor referida a los microempresarios como consumidores finales de servicios financieros. Bien, en este caso se ha determinado que, teniendo en cuenta que las entidades del sistema financiero desarrollan actividades dentro de un mercado sumamente complejo, dichos agentes siempre se encontrarán en mejor posición informativa respecto de los microempresarios que contratan el servicio de crédito para capital del trabajo. Es decir, todas estas entidades financieras que ofrezcan créditos, por ejemplo, para abastecerse de productos o de maquinaria, o maquinaria a microempresarios y eventualmente se van insatisfechos en los servicios ofrecidos por la entidad financiera, podrán acercarse al INDECOPI para exigir el cumplimiento del respeto de sus derechos. En este sentido, no puede considerarse que los servicios transversales, es decir, servicios que van más allá de la actividad específica que realiza el microempresario, están relacionados con su giro propio. Es decir, que en este caso sí se les considerará consumidores finales. Bien, con eso estamos terminando. Algunas recomendaciones para sus operaciones, para sus relaciones de consumo, es, en primer lugar, que comparen las tasas. Siempre, como hemos visto, el proveedor tiene el deber de informar la existencia de la tasa de costo efectivo anual, que hemos visto que incluye todo el tipo de montos que van a generar el crédito, y la TREA o tasa de rendimiento efectivo anual, que será ese beneficio o ganancia que voy a obtener por colocar mi dinero en un tiempo determinado en una entidad financiera. Esto se debe comparar antes de adquirir algún producto financiero. Y además debemos leer bien las condiciones del contrato y hoja resumen en el caso de los créditos o cartilla de información en el caso de ahorro, ¿no? Para poder efectuar una decisión de consumo ideal y conveniente para nuestra economía. Además, debemos evitar el sobreendeudamiento. En este caso recomendamos que no se contraten más tarjetas de crédito de las que se necesita y procure pagar puntualmente las cuotas para mantener un buen historial crediticio. Las recomendaciones que hacemos usualmente incluyen que si es posible generar consumos ahorrando y luego realizando la compra o contratación, pues es mejor optar por esta alternativa antes de endeudarse, teniendo en cuenta evidentemente nuestra capacidad financiera. Además, hay que cuidar las tarjetas de crédito y débito y no brindar las claves a terceros. Últimamente tenemos múltiples casos relacionados a consumos no reconocidos, precisamente por la baja incidencia o bajo cuidado que ya sea el consumidor pueda realizar en relación a sus tarjetas de crédito o débito. Es necesario mantenerlas en nuestro poder, no brindar nuestra clave a terceros, cuidar la información que colocamos en nuestras redes sociales, en nuestros equipos móviles, tener cuidado con los enlaces a los que accedemos cuando recibimos, por ejemplo, mensajes de texto. Es usual que hayan tipos de fraude, por ejemplo, la modalidad de phishing, que nos envían enlaces indicándonos: has accedido a una deuda o tienes un monto de deuda pendiente, o
el banco tal ha retenido tal depósito. Ingresa aquí y consulta, ¿no? O valida tus datos. Bien, hay que estar sumamente atenta a que los mensajes que recibamos sean efectivamente de los números autorizados y oficiales de nuestras entidades bancarias para evitar caer en fraudes y eventualmente contar con este tipo de casos de consumos no reconocidos, ¿no? Revisa el estado de cuenta y es importante recordar que solicitando el envío del estado de cuenta al correo electrónico podemos tener allí una ventaja que es gratuito, porque cuando se solicita generalmente el envío del estado de cuenta a domicilio, esto tiene un costo, ¿no? Que será un costo adicional que no necesariamente todos los consumidores desean asumir. Es decir, busquen las herramientas para tratar de reducir un poco esta tasa que, bueno, esta tasa de costo efectivo anual que te puede generar efectivamente tu tarjeta, ¿no? Y también porque es importante estar atento al estado de cuenta, porque así nos podemos dar, precisamente enterar de todo tipo de operaciones que se puedan realizar y quizá no estemos al tanto, ¿no? Si bien es cierto, es deber del proveedor mantenernos informados sobre las operaciones que se realizan y ellos tienen que realizar un seguimiento al tipo de conducta que nosotros tenemos como consumidor y nos tienen que enviar correos y así lo hemos solicitado. Es importante también revisar cada cierto tiempo pues, el estado de cuenta para saber si no hay algún tipo de consumo que nosotros no hayamos realizado y poder reportarlo oportunamente a la entidad financiera. Además, es importante que solicitemos una constancia de no deudo cuando se cancele un crédito. De esta forma podemos tener una prueba, un mecanismo para demostrar, quizá cuando estamos en una central de riesgo, que ya no contamos con esta deuda. Y de esta forma evitar este tipo de reportes, ¿no? Que nos pueden perjudicar en algunos casos, pues, por ejemplo, para el ámbito laboral o solicitud de algún otro tipo de trámite, ¿no? También cuando se quieren, por ejemplo, créditos vehiculares, inmobiliarios, recuerden que como consumidor tenemos derecho a elegir al notario y a la aseguradora de nuestra preferencia. Hay seguros que nos ofrecen distintos beneficios, en algunos de ellos con devolución. Entonces es importante que se informen sobre también qué tipo de servicios notariales o de seguros nos resultan más beneficiosos y de esa forma poderlo elegir para el crédito que hemos optado, ¿no? Y una recomendación adicional es que les doy es que consulten periódicamente su reporte de deudas. La SBS cuenta con un sistema que se llama reporte de deudas, que es personal. Cada uno de los consumidores puede acceder ingresando datos de su DNI y así pueden saber cómo se encuentran en el sistema financiero, si cuentan con alguna deuda y cuál es el estado de esta. De forma de que allí podrás tener alguna idea sobre el historial crediticio y sobre la imagen que tenemos ante el sistema financiero. Eso ha sido todo. Espero que esta sesión haya sido nutritiva y que nos hayamos informado bien sobre algunos temas. Si tuvieran alguna consulta, estamos para servirles. Tenemos diversos canales de atención. Nuestro teléfono es el 224-7777. Contamos también para reclamos el correo sacreclamo@indecopy.gov.p. Contamos también con un reclamo virtual, es decir, que no tienen sus casos para poder hacernos llegar su caso. Simplemente googlean reclama virtual y allí podrán contarnos lo que ha sucedido en alguna relación de consumo, algún desacuerdo que hayan tenido con su proveedor para que nosotros podamos intermediar. Bien, también contamos con un número para provincias que es gratuito, que es el 0800 440 40. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Recording